comenzar a grabar. Voy a cerrar la asistencia. Voy a compartir pantalla. Bueno, no estoy donde tengo que estar. Vamos de nuevo. Ahora sí. Bueno, ¿cómo se ve ahí? ¿Lo ven bien? Profe. ¿Lo ven bien? Bueno. Sí, sí. Bueno, lo que vamos a ver ahora en esta primera clase son algunos conceptos que tienen que ver justamente con nuestra materia, que es el control de gestión. La bibliografía básica de la materia es el libro de Ostengo. No me quiero detener hoy en el tema de el acceso que tienen a la bibliografía, así que lo dejemos un poquito pendiente para no detener esta clase. Después veremos la forma de que ustedes reciban el material. En esta segunda placa ustedes van a tener los capítulos de ese libro que corresponden a cada una de las unidades de la materia. La última unidad, que es sobre análisis de estados contables, la unidad 7 no la ven los estudiantes, los alumnos de contador, porque las materias electivas tienen menos horas y además porque ellos tienen una materia completa. Y no la van a estar viendo tampoco los alumnos de arquitectura y diseño, porque análisis de estados contables es una materia muy específica del área contable. Así que, bueno, van a estar cortando la mayoría en cuadro de mando integral, y después buscaremos la forma de reforzar este capítulo para los licenciados en administración, potenciales licenciados. Bueno, acá vemos los contenidos de la unidad número 1, que en realidad no vamos a estar hoy tratando la mayor parte de estos contenidos, porque acá habla de software, y no se trata, esta primera clase solamente vamos a ver o revisar algunos conceptos. Así que, bueno, el tema de software lo vamos a dejar un poquito para más adelante. Bueno, acá tenemos un primer tema de contenido teórico, pero de mucha significancia en la aplicación práctica, ¿no? Porque ¿qué cualidades tiene que tener la información que vamos a juntar, sobre todo para planificar y para controlar? Ustedes van a encontrar muchísimos listados de cualidades de información. Yo solamente seleccioné 5, porque no soy una persona de mucha teoría, sí, de más operatividad o práctica, ¿no? Pero la información debe ser pertinente. Cuando decimos que es pertinente, tiene que ser la información adecuada a lo que estamos analizando. Entonces, la información que no es pertinente, entonces estamos analizando un determinado caso, pero la información no hace referencia por el periodo de tiempo, por la unidad de medida, porque el marco es diferente, y bueno, no es información pertinente, ¿no? Entonces, en la toma de decisiones, y realmente el control de gestión tiene que ver con la toma de decisiones, es muy importante analizar esta primera característica de pertinencia de la información, si la información está relacionada con el caso, con la situación. Confiabilidad es otra característica muy importante, ¿no? La fuente de información, si la información es confiable, ¿no? Se me ocurre hoy en día tanta información que está dando vuelta en las redes y que la transmitimos porque nos imparte, decimos, uy, esto la gente lo tiene que saber, y no verificamos fuente, ¿no? El tercer punto que dice verificabilidad, no verificamos fuente. Entonces, cuando estamos en control de gestión, cuando estamos evaluando actuación, cuando estamos evaluando desempeño, tenemos que saber cuál es la fuente de procedencia de esa información, ¿no? Que la información sea confiable. Sistematizada quiere decir que esté organizada, porque si la información realmente es improlija,
tampoco nos va a ayudar, ¿no? En definitiva, lo más probable es que vayamos a cometer errores. Entonces, siempre tenemos que ser ordenados cuando estamos utilizando información, sobre todo de tipo económico, financiero, información no financiera, pero que tiene que ver con variables físicas también, tiene que estar ordenada, organizada. Y el último aspecto, que es la comparabilidad, la información, tenemos que estar seguros cuando estemos comparando cosas, que esos valores sean comparables, ¿no? Si estamos comparando cifras en pesos de dos meses distintos, ya les diría que hoy no son comparables. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo de esos pesos es diferente, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos información en pesos de 2 meses, lo que tenemos que buscar es qué podíamos comprar en cada uno de esos meses. Busquemos un bien físico, ¿no? Entonces decimos, bueno, en el mes pasado, con los 100 pesos del mes pasado, yo me compraba tal bien. En este mes, con los 150 pesos de este mes, lo más probable es que me siga comprando el mismo bien. O sea, que haya perdido poder adquisitivo, o no, porque he comparado 100 contra 150. Entonces, siempre buscar que la información sea comparable. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el mundo de los negocios o de las finanzas? Que evidentemente todos los negocios tienen sus periodos de depresión y también sus periodos que tienen que ver con la estación, con el desarrollo del proyecto. Entonces, probablemente no podamos comparar enero con diciembre. Son muy pocas las empresas en donde el mes de enero es comparable con diciembre, ¿no? Esos tampoco son valores comparables. Si estamos hablando de gestión, ¿no? Y podemos comparar la actuación de dos responsables y tenemos que ver a cargo de qué están esos responsables, ¿no? Porque seguramente el responsable que toma decisiones de mayor envergadura, porque es más grande el proyecto, y bueno, tiene otro margen de error en sus decisiones, tiene otra responsabilidad, tiene otra tensión. Entonces, tampoco probablemente sean comparables. Podemos comparar gestiones en dos mercados diferentes y yo no sé si son comparables. Porque a lo mejor una gestión que nos parece pobre en un mercado en recesión es muy buena gestión. O sea, un encargado o un gerente, un encargado de proyecto, que veamos que no lo está logrando cumplir, pero en un mercado en recesión, a lo mejor es mucho mejor gestión que otro que está cumpliendo, pero a lo mejor disminuyendo el margen porque aumentó los gastos, porque no hizo un ahorro eficiente. Entonces, todos estos puntos me permito detener porque llega este momento en donde las decisiones que tomemos o la visión que podamos tener de la situación sea errada, si alguno de estos atributos no hemos logrado verlos. Me gustaría en este momento, si alguno quiere comentar algo, si está pensando algo con respecto a esto. Sí, profe, a mí me pasó una vez que pasó tal situación, o estoy pensando en tal ejemplo. Profe. Sí, Luciana. Luisina. Yo particularmente ya soy contadora y ahora, bueno, en el trabajo, allá desde el año pasado más o menos, se está implementando lo que es el ajuste por inflación para lo que es la información contable, justamente porque no era información comparable ver los números de un año contra los de otros, teniendo casi un 50% de inflación en el medio. Sí, bueno, hoy el tema de la inflación es algo que yo siempre digo, es lindo dar clases en Argentina porque no le tenemos que explicar la inflación a la gente, ¿no? Hace un par de años justamente tuve una alumna de intercambio de Alemania, entonces le decía, ella no se puede ni imaginar lo que es una variación de precios, ¿no? Ella nació con los mismos precios, le digo un país aburrido, nació con los mismos precios que tiene hoy, 20 años después.
a los alumnos de contador, cuando les doy la clase de inflación, el año pasado, bueno, hicimos un ejemplo muy lindo porque generé plata ficticia y llevé alfajores. Entonces yo iba aumentando el precio de los alfajores y bueno, no lo lograban comprar, o los que estaban más lentos en sus decisiones, después no les alcanzaba la plata para comprar el mismo bien, ¿no? Y eso pasa con el poder adquisitivo de la moneda. Si la moneda la retenemos porque demoramos esa decisión, con los procesos inflacionarios que tenemos, cada vez vamos a comprar menos bienes. De eso se trata el poder adquisitivo. Entonces, como recién les decía Luisina y ella, la experiencia contable ahora nos sirve también para los chicos de arquitectura y las otras ramas, ¿no? Eh, si bien la cifra de ingresos es una cifra en pesos, nosotros para comparar los ingresos tenemos que comparar poderes adquisitivos, lo que le decía recién, ¿no? Transferir esos ingresos a decir cuánto compro determinado bien, y buscamos un bien típico, ¿no? Yo digo, bueno, en algún momento fue el kilo de pan, después dejó de ser referencia, también pasamos a referirnos al litro de combustible, y buscar allí el poder adquisitivo. Entonces allí nos vamos a dar cuenta si esos pesos son equivalentes a los pesos ganados en otro periodo, ¿no? Este es un ejemplo muy lindo hoy para hablar de comparabilidad. ¿Algún otro ejemplo? Profe, Sí. igual tengo una duda. Por ejemplo, cuando vos hablabas recién de comparabilidad, que decía que nos teníamos que aferrar a algún bien, de decir, bueno, yo en diciembre compraba, suponte, tantas computadoras. O sea, ¿cómo sabrías vos qué bien elegir si, por ejemplo, de marzo para acá el aumento de los precios de las computadoras es irrazonable, digamos, pero es también por el motivo circunstancial de estar en casa, digamos? O sea, influyen muchos más factores de los que nosotros hablamos acá. No sé si me explico lo que quiero decir. O sea, ¿cómo sabes qué bien tenés que aferrarte? Sí, en realidad hay que tratar de buscar algún bien básico, ¿no? Digamos, no algo que esté influenciado por la escasez del momento, porque en este caso, el caso de las computadoras, lo que está hablando de una alta demanda justamente porque la gente está en sus casas. Entonces no sería un bien en donde yo podría estar comparando poder adquisitivo, ¿no? De eso se trata cuando hablamos del índice general de precios. Hablamos de una mezcla tal que ningún bien sea lo suficientemente fuerte como para influenciar en lo que se llaman los precios relativos, ¿no? En este caso, el precio relativo de las computadoras con respecto a otro bien. Bueno, en lo que se suele decir es, lo ideal sería el bien específico de la empresa que se trate, ¿no? O sea, si estamos en construcción, será algún material de construcción, y si estamos en algún otro rubro, bueno, alguno de los bienes relacionados con el valor de intercambio del negocio en el que estemos. Esa sería la forma de buscar, digamos, el cambio en el poder adquisitivo de la moneda. ¿Algún otro ejemplo con respecto a este tema? Siento que si avanzo muy rápido por allí, dejamos de madurar los procesos, ¿no? Les voy a agregar mucha información y después, bueno, va a ser algo que tomamos nota mecánicamente y que no lo terminamos de pensar como para el día de mañana darnos cuenta de que estamos en esta situación. No sé si hay algún otro ejemplo que estén pensando. Profe, Sí. profe, en una situación de tal certidumbre como ahora, ¿es posible conseguir compasión? Porque si hizo el dólar, no sabría dólar usar por $3 en este momento, Ay, y Brenda, conviene también Brenda, aumentar mucho. se me corta todo lo que estás diciendo, Brenda. ¿No tenemos unos auriculares por allí? Sí, pero no me dan el micrófono. A ver, intentemos de vuelta. Yo pregunto si existe una comparabilidad, digamos, real en el momento de tanta incertidumbre como ahora.
Por ejemplo, si se compra con el dólar, $3, si se comparan con bienes, hay bienes un mucho y otros que no. ¿Esto es una comparación, digamos, en un modo de tanta incertidumbre? Brenda, la verdad que no puedo terminar de entenderte la idea. Sí entiendo que estás aplicando la palabra incertidumbre y que estás tomando la moneda extranjera. Evidentemente estamos nuevamente en una situación atípica, donde no tenemos una moneda extranjera que esté realmente llevando el ritmo de mercado. Pero para ello existe, les vuelvo a decir, algunos bienes básicos que podemos tomar, que serían los que estarían marcando de pronto el aumento general de precios, ¿no? Y el que nos estaría midiendo en cierta forma un poder adquisitivo promedio. No sería un poder adquisitivo específico, porque como recién decíamos, a lo mejor si buscamos el poder adquisitivo específico de la moneda extranjera o de la computadora, y allí nos daríamos cuenta de que hemos perdido poder adquisitivo porque también tenemos una mezcla, ¿no?, de inflación y de precios relativos. Tenemos que tratar de depurar el cambio en los precios relativos, o sea, no buscar esos bienes que en este momento han tenido una evolución poco racional. Si no logro responderte, bueno, siempre queda la posibilidad del foro, ¿no?, del aula virtual, como para poder plantear algunas de las dudas que nos puedan ir quedando, que querramos aclarar con respecto a estos temas. Los invito realmente a participar en el foro, colocar sus dudas y participar, ¿sí? Voy a seguir un poquito más. En este caso, están planteadas dos restricciones, ¿no? Una tiene que ver con el tiempo y la otra tiene que ver con los costos. La restricción de oportunidad es que hay información que si no llega a tiempo, realmente no nos sirve de nada. Entonces, si por desarrollar una información y por hacerla 100% exacta y confiable, la información no es oportuna, entonces ha sido un proceso innecesario, ¿no? Información inútil. Muchas veces yo me doy cuenta de que en algunas situaciones hay gente que trata de aproximarse demasiado a sacarle punta al lápiz, ¿no? A hacer un trabajo muy fino, y cuando en realidad necesitamos aproximaciones, porque decimos, bueno, con una aproximación ya estaríamos en condiciones de evaluar o en condiciones de tomar una decisión. Entonces, si la información debe ser exacta, porque ya hemos aceptado el proyecto, porque ya estamos en una etapa de confirmación, y bueno, volvemos a los números y nos tomamos nuestro tiempo para hacer la información lo más desarrollada posible. Pero en una primera etapa, con una aproximación, hay veces que es realmente suficiente, y con ello tener la información a tiempo. La segunda opción, lo que se llama equilibrio costos-beneficio, es también casi les diría que para nosotros es un punto de partida muy importante, ¿no? Y lo que estamos diciendo es, hay veces que el costo de obtener la información no justifica el beneficio que nos va a dar. Pero estamos hablando de costo económico y de beneficio en función de toma de decisiones, ¿no? No de beneficio económico de ingresos. Entonces decimos, hay veces de que realmente estamos haciendo un gran esfuerzo por obtener una información que a su vez después en la toma de decisiones no sería tan útil. O en el caso nuestro de evaluación de desempeño, es una información que en definitiva la persona no puede ser evaluada porque no controla esa información, ¿no? Entonces decimos, bueno, hacemos un gran esfuerzo por obtener información que después no sería beneficiosa, porque realmente digamos, porque de pronto podemos
recurrir a un ejemplo, ¿no? Y decimos, si de pronto yo estoy en el mundo de los negocios y tengo que licitar una obra y hago un gran esfuerzo de presupuestación, que realmente después el proceso de licitación no ocurre. Y bueno, a lo mejor el esfuerzo no tenía que ser tan importante porque el beneficio no fue inmediato, ¿no? Entonces tenemos etapas también en el tema de la evaluación de proyectos. Voy a avanzar un poquito más. Este gráfico en realidad justamente le saco de la animación para no ahondarlo tanto, pero sí me interesa establecer, y sobre todo para todos los que no están en las ciencias económicas, que la contabilidad como tal, o sea, la contabilidad para firmar balances es este cuadradito solo de contabilidad financiera. ¿Qué quiere decir? Que tanto un administrador como un arquitecto o una persona que esté en diseño industrial, que ingrese a una empresa y empiece a trabajar en la parte de presupuestación o en la parte de control de gestión, haciendo evaluación de desempeño, o en la parte de determinación de costos, son todas profesiones que tranquilamente pueden también tener desarrollo profesional en estas áreas. O sea, de todas estas áreas, la única en donde vamos a decir hace falta un contador es para una contabilidad financiera con certificación de estados contables, ¿no? Es el ámbito laboral de todo lo que tiene que ver con la planeación y el control de gestión es muy amplio. Bueno, ¿cuál es la relación entre la planificación y el control? Porque así se llama nuestra materia. Y bueno, evidentemente, para controlar tenemos que planificar. O sea, no podríamos estar desarrollando ningún tipo de control si no tenemos una base de comparación. O sea, ¿contra qué lo estamos comparando, ¿no? Siempre tenemos que tener un dato previo. Ese dato previo, evidentemente, entonces, es ese plan, ese proyecto, esa planificación que estamos haciendo. La planificación como tal, entonces, antecede al control. Obviamente que la planificación, a medida que se va ejecutando, también se va actualizando, ¿no? Porque nosotros vamos a aprender en la parte de presupuestos que los presupuestos son revisados y son actualizados, y más en la realidad que estamos ahora. Bien, esto me parece que nos tenemos que detener, por lo menos antes de seguir hablando del concepto de control, es por qué vamos a hacer control de gestión, ¿no? ¿Por qué están ustedes sentados aquí, escuchando esta clase y tomando sus notas? Bueno, al comienzo de estas clases yo les decía de que la descentralización de las empresas es la que puso sobre la mesa todas las técnicas de control de gestión, ¿no? No podemos estar en una empresa descentralizada sin evaluar la actuación de las personas que están tomando las decisiones. Evidentemente, procesos heterogéneos y complejos, o sea, la complejidad de los procesos, porque si los procesos son repetitivos, continuos y simples, y las decisiones son siempre las mismas, si estamos en ambientes estables, donde no tenemos diversidad, evidentemente, bueno, la cuestión del control pasa a ser también una cuestión de rutina, ¿no? Y ya con el indicador de rentabilidad era suficiente. Y bueno, como hemos agregado, cuando hablábamos recién de información, la existencia de un entorno más dinámico, más incierto, todo esto llevó como necesidad que se ampliara el campo del profesional, que ustedes, si hacen una búsqueda laboral, van a encontrar de que es muy común que se utilice el término controller para definir al especialista en control de gestión. O sea,
la demanda laboral es el especialista en control de gestión o el controller, que sería la persona que está justamente analizando la planificación, controlando los desvíos, buscando las causas, proponiendo procesos de mejora, etc. En clases futuras vamos a ver un poquito de este campo de actuación. Fíjense que he dejado este comentario aquí abajo porque me pareció también importante hablar de esta discrepancia en los comportamientos individuales con respecto al objetivo de la organización. Una forma que tenemos de que todas las personas dentro de la organización vayan alineadas con los objetivos es este seguimiento, ¿no? Es el seguimiento que estamos haciendo sobre las decisiones que van tomando y cómo esas decisiones van llevando al cumplimiento de las metas. Bien, la definición tradicional de control, voy a avanzar un poquito sobre esto. En un proceso de control convencional vamos a tener siempre medidas. Esas medidas van a ser comparadas, por eso decimos medición del desempeño. De esta comparación va a surgir si estamos cumpliendo los estándares o no. O sea, si esas mediciones que tienen que ver, pueden ser cumplimientos de tiempo, pueden ser metas de producción, pueden ser metas de atención al cliente, pueden ser metas que tengan que ver con colocación de productos, pueden tener que ser metas que tienen que ver con radios de distribución, satisfacción de los empleados, muchísimas áreas que podemos medir y que vamos a ir viendo en esta materia. Todas esas métricas o medidas se comparan entonces en el momento de la ejecución y vemos qué ocurre, si se están cumpliendo o no. La respuesta puede ser que sí, que hay coincidencia, o no, hay disidencia. Si no coinciden, vamos a tomar las medidas correctivas, y si coinciden, vamos a continuar el proceso. O sea, si venimos ejecutando de acuerdo a lo planificado y los indicadores nos dicen que sí, que son correctos, continuamos el proceso. Y si no, bueno, vamos a tomando la medida correctiva. Voy contratiempo, 2 minutos. Los controles pueden ser formales o informales, por eso acá ven los zapatos formales y los zapatos informales, por allí, por eso se acuerdan un poco más. ¿Qué me interesa de esto? Principalmente, que si estamos hablando de controles formales, es algo que ya está instaurado y que no depende de las personas, ¿no? Es un proceso formal. Mientras más grandes sean las empresas y más burocratizadas estén, más amplias sus estructuras, más posibilidades de que tengamos controles formales, ¿no? Que sepamos que ocupamos un determinado cargo y tenemos que rendir cuentas, esta expresión tan antigua, ¿no? Pero informar lo actuado, con informes ya con preformas en determinados ciclos de tiempo. Los controles informales tienen que ver más con los individuos, ¿no? Con este estilo de conducción en empresas más centralizadas, en donde respondemos un poco al carácter o a la cultura de la organización. Bueno, he llegado en el último minuto porque realmente me interesaba esta gráfica de este auto con 25 puntos de control sin cargo, en donde tenemos el nuevo concepto de control, y esto es lo que nos tiene que llevar a nosotros en esta materia, ¿no? En esta materia tenemos que ir a la idea de que queremos controlar antes de que ocurra el desperfecto, ¿no? Queremos controlar antes de tener que decirle a alguien por qué no lo hiciste de esta otra forma, o por qué ocurrió este problema, o por qué no se cumplió la meta. Entonces, el nuevo concepto de control tiene que ver con el acompañamiento, ¿no? Cuando estamos hablando de evaluación, lo que estamos hablando es
vamos controlando el proceso o acompañando de tal forma de ir evaluando cada etapa para no llegar después a tener que corregir, ¿no? A llegar al momento donde tenemos que